En este video vamos a aprender a realizar el plano cartesiano. Para ello tenemos una definición inicial, luego unas orientaciones para una correcta construcción y por último un ejemplo que consta de ubicar 5 puntos para formar una figura. Veamos la primera definición. Tenemos que el plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas que se cortan perpendicularmente en el punto 0 de cada una. Tenemos una recta numérica, la cual tenemos acá que en la mitad ubicamos el 0, hacia la derecha se ubican todos los números que son positivos, desde 1, 2, 3 y así sucesivamente, y hacia la izquierda los números negativos, también en este orden, menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente. Tenemos entonces esta ilustración sobre una recta numérica. El plano cartesiano se conforma entonces de dos rectas numéricas, una que está así de forma horizontal y la otra que está de forma vertical. Y vemos entonces que hacia la derecha quedan aquí los positivos y aquí hacia arriba también los positivos, hacia la izquierda los negativos y acá hacia abajo los negativos. Veamos entonces la construcción del plano cartesiano y para ello las siguientes orientaciones. La primera es que se debe tener la misma distancia numérica, es decir, si una recta numérica se comienza de 1 en 1, toda debe estar de 1 en 1. Si por ejemplo empiezo 1, 2, 3, ya después no puedo poner 5, 8, 15, 20, no puedo tener esos saltos, debe tener siempre la misma distancia. Luego, segundo acá, también tener el mismo espacio entre cada número. Si entre 0 y 1, entre 1 y 2, dejé por ejemplo un cuadrito o de a dos cuadritos, esa misma distancia debe de estar en todas partes. No se puede que por ejemplo entre 0 y 1 deje un cuadrito y entre 1 y 2 deje 3 cuadritos de espacio. Eso es incorrecto, queda mal construido el plano. Tercero, tener en cuenta que el punto donde se cortan las dos rectas se llama origen, lo que se conoce como el punto 0, 0. Cada recta se denomina eje. El eje horizontal se nombra con la letra X y así se empieza a llamar eje X. Y el eje vertical con la letra Y y asimismo se empieza a llamar eje Y. Veamos acá este plano y vamos a revisar las orientaciones para construirlo. Tenemos dos rectas numéricas, una horizontal, la otra vertical. Ellas se cortan aquí en este punto, viene a ser el punto 0 o el origen del plano cartesiano, que tiene dos coordenadas, que ya enseguida vamos a hablar acerca de esas coordenadas. Vemos que hacia la derecha están los números positivos y observamos que esta recta numérica se construyó de 1 en 1 y en toda ella se conserva esa distancia numérica. Y con relación al espacio vemos que se construyó dejando un cuadrito. Acá se construyó en una hoja cuadriculada, lo podemos hacer así de un cuadrito. También a veces se acostumbra a construirlo de a dos cuadritos, entonces por ejemplo dejo dos cuadritos y ahí coloco el 1, otros dos cuadritos y ahí coloco el 2 y así sucesivamente se podría hacer también. Ahora notemos algo acá, en la parte de las rectas se coloca una rayita, mire que ellas se van separando, los números se van separando colocando una rayita y justamente debajo de la rayita se van colocando los números correspondientes. Los números correspondientes acá en el eje X se ubican exactamente debajo de la rayita, no puede ser ni a la izquierda ni a la derecha porque se van a generar confusiones. Luego también acá en el eje Y se colocan estas rayitas acá para ir separando los números y justamente al lado izquierdo de la rayita vamos ubicando los números positivos y negativos. Los ubicamos acá los números en la parte izquierda y aquí en la parte de abajo, justamente
en la rayita donde se esté haciendo. Otra orientación importante cuando el plano cartesiano se construye en una hoja cuadriculada, también uno se puede aprovechar de la cuadrícula que tiene la hoja y sobre cada línea que tiene la cuadrícula, ahí puedo trazar los ejes y también en cada rayita de la cuadrícula voy colocando las rayitas de los números. Mire que los números justamente están ubicados en las líneas de la cuadrícula, tanto aquí en la parte vertical como en estos acá de manera horizontal. Tenemos acá otro elemento, los cuadrantes. El plano se divide en 4 cuadrantes, primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante de la siguiente forma. El primer cuadrante se compone esta parte positiva de X y esta parte positiva de Y. El cuadrante 2 sería esta parte positiva de Y con la parte negativa de X. El tercer cuadrante sería la parte negativa de X con la parte negativa de Y. Y el cuarto cuadrante sería la parte negativa de Y con la parte positiva de X. Ahora veamos las parejas ordenadas. Es un punto en el plano cartesiano que se compone de 2 coordenadas. Estas coordenadas son números que se escriben entre paréntesis separados por una coma y también conservan un orden. Por eso se llama pareja ordenada, porque hay un orden. La primera coordenada siempre corresponde al eje X y la segunda coordenada siempre corresponde al eje Y. Ejemplo, ubicar en el plano cartesiano los siguientes puntos, luego unirlos con líneas rectas para formar una figura. Tenemos acá entonces estos puntos A, B, C y D, E. Los puntos se acostumbra a nombrarlos con letras mayúsculas y este primer punto, todos estos dos números son un solo punto. No es que son 2 puntos, por ejemplo -5 es un punto y 2 es un punto, no. -5 y 2 es un solo punto, sino que ese punto o esa pareja tiene 2 coordenadas. La primera coordenada es -5 y la segunda coordenada es 2. Entonces lo que hacemos es ubicar ese punto en el plano cartesiano. Vamos a ir allá al plano cartesiano, lo construimos teniendo en cuenta acá las coordenadas. Por ejemplo, tenemos en cuenta acá que la primera coordenada siempre va a ser para el eje X. Entonces toda esta primera coordenada, todo esto siempre es el eje X y la segunda coordenada siempre va a ser el eje Y. Siempre tienen ese orden, por eso se llama pareja ordenada. Pareja porque son 2 coordenadas y ordenada porque tiene un orden y debemos de conservar ese orden. Entonces el primer punto es A, -5 y 2. Entonces me ubico acá en el centro del plano y me están diciendo aquí la pareja que la primera sería -5. Entonces no me voy hacia la derecha porque esos son los positivos, sino hacia la izquierda en el eje X. Acordémonos que aquí siempre este primer número siempre va a ser el eje X. Entonces nos venimos hacia la izquierda, llegamos hasta -5, pero ahí no hemos terminado de ubicar ese punto. Todavía nos falta 2 en el eje Y, porque esta segunda coordenada siempre corresponde al eje Y. Entonces desde -5 me voy hasta 2. En este caso es 2 positivo en el eje Y, quiere decir que me voy hacia arriba. No podría hacia abajo porque hacia abajo estarían los negativos. En este caso me voy hacia arriba, cuento hasta donde esté el 2, desde acá desde -5, subo hasta acá hasta 2. Mire que aquí estaría 2 y desde este punto también está -5. Y aquí en esa partecita donde se encuentran estas 2 coordenadas, este 2 en Y y -5 en X, ahí pongo el punto, ¿sí? Voy a hacer una ilustración acá con eso. Entonces acá justamente en esta partecita, ahí es donde se ubica un punto. Entonces quedaría de la siguiente forma. Acá tenemos entonces el primer punto, el A. Mire que si nosotros ubicamos ahí el puntico y si me desplazo hacia la derecha, acá
mire que coincide con el 2 del eje Y, y si bajo acá, coincide exactamente con el -5 en el eje X. Debemos de garantizar que este punto esté exactamente ubicado, alineado con la coordenada que corresponde. Aquí es 2 y aquí es -5. Y de manera similar con cada uno de estos de acá. Veamos este, 3 y 0. Entonces en el eje X se va 3. Recordemos ahí que este 3 sería en X. Entonces acá me voy hasta 3. Pero como Y es 0, quiere decir que no sube ni baja. Entonces ahí, sobre la misma línea del eje X, ahí se ubica ese punto. Y ese punto, ahí donde está el 3, quiere decir que ese sería 3,0. 3 en X y 0 en Y. Y de manera similar, el C, 0 en X y 2 en Y. Entonces, 0 en X acá quiere decir que no se mueve ni a la derecha ni a la izquierda, sino que desde acá, desde el origen, sube 2 unidades acá y ahí pongo el punto. Tiene que ser exactamente el punto, en este caso sobre la línea del eje. No se puede ni para acá ni para acá, porque entonces ese punto ya tendría otras coordenadas. Luego aquí 1 y -3, entonces 1 en X y bajo hasta -3, que es este que está ahí nombrado con la letra D. Y por último, el punto E, -3, -3, sería este, -3 en el eje X, es decir, desde 0 me vengo hasta acá, hasta -3, y como es -3 en el eje Y negativo, entonces bajo y me daría ahí el punto E. Luego de que ya tengo ubicados los 5 puntos, luego los 1 con líneas rectas, cada uno de ellos, y se me forma esta figura, que viene a ser un polígono de 5 lados llamado un pentágono. Y aquí finaliza entonces todo este tema de lo que es el plano cartesiano, la construcción y la ubicación de puntos para formar figuras.